o tardes ya más bien. Qué privilegio, qué honor, y agradezco a Dios por la oportunidad de poder estar con ustedes y poder ese día predicar este mensaje que es un mensaje de vida. Los apóstoles o los discípulos le dijeron al Señor Jesucristo: ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida? El propósito de la palabra es impartir vida en las personas. El propósito de la palabra es que la vida que el Padre diseñó para las personas pueda ser recibida por las personas para que ellas puedan vivir en la vida del propósito que Dios diseñó para ellas. ¿Pueden decir amén? El hombre solamente va a poder tener la vida que Dios diseñó para él en la medida que el hombre pueda percibir, recibir y tener la palabra de Dios para él. Y mire, ahí en Mateo capítulo 4, versículo 17, hay un mensaje poderoso, hay una revelación poderosa de parte de Dios para los hombres. Dice Mateo 4, 17 que desde entonces comenzó Jesús a predicar. Desde entonces, es la primera vez que Jesús va a predicar. Es el primer mensaje que Jesús va a compartir. Es la primera vez que Jesús va a iniciar su ministerio y va a compartir su primer mensaje. Y dice que comenzó a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Mire qué interesante que el mensaje de Jesús es: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y hay unos versículos más adelante, en el versículo 23, dice: y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Miren, el mensaje que Jesús le predica a los hombres es: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y después dice que Jesús recorre toda Galilea, enseñando en las sinagogas, predicando ¿qué? El evangelio del reino. O sea, arrepiéntanse porque el reino se ha acercado, y sanando toda enfermedad y sanando toda dolencia en el pueblo. ¿Puede decir amén? Sí. Jesucristo comienza predicando: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Jesucristo predica el evangelio del reino a todas las personas y después sana las enfermedades y sana las dolencias en el pueblo. Es importante hacer notar que si usted va ahí mismo en Mateo capítulo 10, en el versículo 7, cuando Jesús envía a los 12 discípulos, a los 12 apóstoles, les dice así, en el versículo 7 dice: y yendo, predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Y dice el versículo 8: sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera, de gracia recibisteis, dad. Incline su rostro, por favor. Amado Padre, cuántas gracias te damos. Señor, gracias por el evangelio del reino, porque cuando tú nos envías a predicar el evangelio del reino, no nos envías solamente a hablar palabras, sino que nos envías a manifestar el poder de ese reino, sanando las enfermedades y las dolencias de las personas. Gracias que el evangelio del reino es algo más que solamente predicar religión, es algo más que solamente predicar doctrinas, es algo más que solamente predicar teología, es algo más que solamente predicar palabras. El apóstol Pablo lo dijo: el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Y nosotros creemos que este día, mediante el evangelio del reino, se va a manifestar ese poder, sanando las enfermedades y las dolencias entre las personas aquí presentes. Te doy gracias, Señor, por el evangelio del reino, porque el evangelio del reino tiene el propósito, a través de la revelación, de sanar la mente del hombre, y a través del poder de sanar la enfermedad y las dolencias del hombre. Te pido que este día se establezca tu reino en la vida de las personas. Padre, que tu reino venga a ellos, así como está en algunos de nosotros, para que también ellos, Señor, puedan ser libres y puedan ser sanos
en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Dígame. Amén. Quiero decirle algo que es importante. Jesucristo comienza predicando el evangelio del reino. Repita: el reino se ha acercado. Quiero que usted note la importancia de lo que Jesús comienza predicando. Porque Jesús no comienza predicando religión. Jesús no comienza predicando doctrinas. Jesús no comienza predicando mandamientos. Jesús dice: el reino se ha acercado. Y yo quiero que podamos entender que el mensaje central del Señor Jesús es el reino. ¿Por qué es el reino y por qué no predica de salvación? ¿Por qué es el reino y por qué no predica de que el hombre sea salvo? Porque lo que el hombre perdió no fue el cielo ni fue solamente la salvación. Lo que el hombre perdió cuando él pecó fue el reino de Dios. ¿Pueden decir amén? El hombre perdió el reino de Dios, y porque el hombre perdió el reino de Dios cuando estaba en el huerto del Edén, ahora Jesucristo viene predicándole a los hombres y les viene diciendo: el reino que el hombre perdió en el huerto del Edén ahora se ha acercado nuevamente a ustedes, para que ustedes nuevamente puedan ser parte de ese reino y ustedes nuevamente puedan estar en la relación correcta con Dios. Te voy a explicar algo. El reino de Dios no es un lugar. El reino de Dios no es una cosa. El reino de Dios no es algo. El reino de Dios es una vida. El reino de Dios es una persona. El reino de Dios es una manera de pensar. El reino de Dios es una manera de vivir. El reino de Dios es la vida de Dios dentro del hombre. Lo que el hombre perdió fue el reino de Dios. Y cuando el hombre perdió el reino de Dios, lo que el hombre perdió fue la vida de Dios dentro de él. Te lo voy a explicar de otra manera. Cuando Adán estaba con Dios, Génesis capítulo 1, 26, 27 y 28 dice: Dios dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen, hagámoslo conforme a nuestra semejanza. Y dice Génesis 2.8, 2.7, 2.8 dice: y Dios sopló aliento de vida en el hombre, y el hombre fue un ser viviente. ¿Puedes decir amén? Repite: Dios hizo al hombre a su imagen. Dios hizo al hombre a su semejanza. ¿Puedes decir amén? Ahora fíjate, ¿cuál es la imagen que Dios le da al hombre? Porque, repite conmigo: Dios Padre es Jehová. Dios Espíritu Santo es el Espíritu Santo. ¿Quién es Dios Hijo? Quiero que entienda algo. Dios Hijo es Cristo. ¿Puede decir amén? Dios Hijo es Cristo. Ahora, ¿cuál de las tres personas recibe la imagen del hombre? ¿Recibe la imagen del Padre, recibe la imagen del Hijo o recibe la imagen del Espíritu Santo? ¿Y quién es el Hijo? Juan capítulo 1, versículo 1 dice así: en el principio era el Logos. ¿Cuándo no? En el principio era el Logos. Esta palabra en griego es Logos y significa palabra. En el principio era el verbo, el Logos, la palabra, y el verbo Logos, palabra, era con Dios, y el verbo Logos, palabra, era Dios. ¿Quién era el verbo? Era la palabra. ¿Y quién era la palabra? Era Dios. Ahora el versículo 14, por favor. El versículo 14 dice: